A continuación escucharéis uno de una serie de podcasts patrocinados por Douglas Laboratories en España, con el propósito de acercar la visión de expertos en el uso de complementos alimenticios para enriquecer la dieta de los seres humanos como medida para mejorar el estado de salud de las personas. Estos podcasts están dirigidos a profesionales sanitarios. Tienen el fin de divulgar información. Esperamos que sea de vuestro interés. Hola a todos. Como sabemos, estamos frente a una pandemia por el virus SARS-CoV-2 y en este sentido la Organización Mundial de la Salud nos indica que todavía está en el proceso de entender cómo afecta el SARS-CoV-2 a las personas, pero nos advierte que el riesgo de desarrollar la condición clínica que provoca este virus, que es el COVID-19, es distinta según los grupos poblacionales que tengamos en cuenta. En general, la incertidumbre o la situación de confinamiento que vivimos, el aislamiento social, pueden representar una carga emocional importante para distintos grupos e individuos en la población. Entonces, la pregunta que nos surge es ¿qué rol y qué medidas nutricionales podemos adoptar en un contexto como este? Para esto tenemos hoy a la doctora Paula Martín, que es médico psiquiatra, diplomada en prevención e intervención en el dismetabolismo y experta en nutrigenómica y medicina ortomolecular. Doctora Martín, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a vosotros, sobre todo, por la invitación y es cierto que estamos en una situación complicada porque no se ha visto esto nunca en nuestra generación, pero también es fascinante ver todos los recursos creativos que están surgiendo como respuesta a esta nueva situación y la cantidad de iniciativas enriquecedoras, por ejemplo, como este mismo podcast, que están apareciendo cada día en las redes y es fascinante realmente. Muchas gracias, doctora. Si le parece, empezamos con una de las primeras preguntas, quizás la más importante en este podcast. ¿De qué modo diría usted que el riesgo de infección y de desarrollar COVID-19 puede condicionar una respuesta emocional desadaptada en la población general? Pues con respecto a esta pregunta, decir que realmente cada persona va a reaccionar de una manera diferente, ¿no?, ante las situaciones estresantes, porque hablamos de mecanismos de afrontamiento, que es lo que constituye la resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecido tras una crisis. Esta sería la resiliencia psicológica, por así decirlo, ¿no? Y esto puede hacer que se produzca un crecimiento postraumático o puede hacer que se produzca un desgaste y un retroceso vital en función del punto en el que se encuentre la persona cuando se produce la crisis, ¿no? No es lo mismo que nos encuentre en una estabilidad económica, que nos encuentre viviendo en una comunidad suportiva, que nos encuentre con unos hábitos de vida desarrollados, o incluso desde el punto de vista de la resiliencia fisiológica o metabólica, que nos encuentre en un estado nutricional lo suficientemente competente, porque tenemos que tener en cuenta que estas emociones de alta intensidad que se van a producir en estos contextos, pues suponen un desgaste muy importante de las reservas metabólicas, que son precisamente las que se movilizan en la situación de estrés, pero es que son las mismas que necesita el organismo para mantenerse en un correcto funcionamiento. Entonces, en esta situación de peligro, el cuerpo moviliza esa reserva metabólica para el correcto funcionamiento de su propia necesidad para responder a una necesidad de adaptación al estrés, ¿no? Y eso puede conllevar, si no se ha recibido la crisis en un estado de fortaleza, pues complicaciones posteriores en forma de enfermedades relacionadas con el estrés o de exacerbación de enfermedades que ya estuvieran presentes, ¿no? ¿Y cuáles dirías que son intervenciones nutricionales posibles para precisamente estar fuertes frente a una situación como esta? Pues mira, precisamente para estar fuertes, para esto, para cualquier otro tipo de crisis vital, que las vamos a tener todos y además no avisan, por lo tanto, la primera medida es optimizar la salud de una forma proactiva, no de una forma reactiva. No esperemos a la enfermedad, no esperemos al déficit, no esperemos a sentirnos mal para empezar. Empecemos a invertir en salud. Esa es la primera medida que yo podría decir, ¿no? Potenciales micronutrientes que mejoran esa reserva funcional. Pues desde mi punto de vista, teniendo en cuenta el ritmo de vida que llevamos, que es desorbitado, hacemos mucho más de lo que podemos abarcar
y la densidad nutricional que tienen los alimentos hoy en día, que es más bien baja, pues yo aconsejo tomar como base, hablando de personas que no tienen una patología establecida, un complejo vitamínico y mineral que incluya selenio, por ejemplo, que es un cofactor esencial para ciertas peroxidasas, que es el primer mecanismo de defensa para cualquier agente nocivo que pueda introducirse en el organismo. El zinc, que puede servir de apoyo para tener una función inmunológica eficaz, que además es que interviene en más de 200 reacciones en el cuerpo. Una buena dosis de vitamina C también incluida en el multivitamínico, que como hemos visto pues en las últimas publicaciones refuerza el sistema inmune. Un buen probiótico, porque la microbiota conocemos ya no solo desde el punto de vista de la salud intestinal, sino que participa en la homeostasis, ¿no? en la correcta armonía del funcionamiento de la totalidad del organismo. Si tenemos una microbiota disfuncional, vamos a tener un sistema inmune disfuncional. Eso está directamente relacionado. También la vitamina D3, ya no es solo España, que es un país especialmente soleado, pero somos uno de los países en el mundo que tenemos mayor déficit objetivado con medición serológica de la población mundial, ¿no? Entonces la suplementación con una vitamina D3 también estaría bastante aconsejada y como una pauta de base y como una pauta inicial. De ahí, en función de una individualización del tratamiento y prescrito por un profesional que esté actualizado y que esté homologado, pues ya vendrían la individualización del tratamiento, la orientación a objetivos, la finura, la precisión, etcétera, ¿no? Pero como base, esto junto, además, a lo mejor que se me puede escapar un buen omega 3, sería lo mínimo, desde mi punto de vista, que necesitaríamos tomar para tener una reserva metabólica en unos rangos de salud. Hablaríamos entonces de esta, vamos a decir, batería de micronutrientes y elementos esenciales, ¿no? Eso es. Y si nos centráramos en las respuestas emocionales, ¿podemos hablar de micronutrientes o elementos de la dieta que nos pudieran ayudar especialmente? Por supuesto, porque además podemos distinguir en este contexto entre dos reacciones emocionales desadaptativas, ¿no? Por un lado, la propia que viene derivada del propio estado de alarma, de la sorpresa, ¿no? De algo que te viene y a lo que tienes que responder y que no esperabas. Y lo primero que va a ocurrir pues son esos estados de nerviosismo, de agitación, de no poder dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad, preocuparte por enfermar, preocuparte porque enfermen otros, dejas de un lado tu autocuidado, se pueden presentar agravamientos del sueño, agravamientos de problemas de salud crónicos, estados de ansiedad exacerbado, etcétera. Entonces, por ese lado, todo lo que tiene que ver con la modulación de los estados de estrés y los estados de ansiedad, como puede ser el uso de magnesio, como puede ser el uso de L-teanina, un reforzamiento de las vitaminas B, muy importante una inversión en folato, en vitamina B12, la curcumina, que puede contrarrestar la neuroinflamación que se produce en los estados de confinamiento, porque el cerebro no distingue entre un daño psíquico y un daño físico. Te manda la misma reacción. Además es una reacción, es muy curioso, luego hablaremos específicamente sobre los nutrientes en relación a las vías respiratorias, pero es exactamente la misma reacción de tormenta de citoquinas que se produce en la fase de hiperinflamación de una infección respiratoria. Interviene el sistema inmune, podemos acabar desarrollando una neuroinflamación. Todo lo que viene y todo lo que ayuda a modular esa disminución del estado de neuroinflamación nos va a ayudar. Altos niveles de DHA, la curcumina, de nuevo, muy importante, la vitamina D, aportar precursores de la serotonina como el triptófano o la propia serotonina en forma de grifonia, 5-HTP,
los probióticos. Sabemos que la microbiota es una fuente muy importante de serotonina. Casi el 90% de la serotonina se va a producir en nuestras bacterias si tenemos una microbiota saludable, por supuesto, que yo creo que son muy pocas las personas que tienen ese regalo de tener una microbiota saludable, ¿no? Sobre todo serían esas las indicaciones que yo podría señalar, ¿no? Y en relación al sueño, pues incluiría a lo mejor también la melatonina. La melatonina como producto final, ¿no? Porque uno puede comenzar con los precursores y puede terminar con el producto final, ¿no? A mí siempre me gusta recomendar los precursores y si la persona necesita más, pues ya recomendar el producto final. Pero me gusta que funcione y que trabaje el organismo. Yo prefiero darte el precursor, que tu organismo funcione y que lo trabaje antes que facilitar la tarea, ¿no? Me gusta mantener el organismo en funcionamiento y en autonomía, como podríamos decir, ¿no? Entonces sabemos que la melatonina, su precursor es la serotonina y el precursor de la serotonina es el triptófano. Por lo tanto, inversión en triptófano, inversión en serotonina 5-HTP o directamente inversión en melatonina para tener un descanso de calidad, que es muy importante para el correcto funcionamiento del sistema inmune, porque además en estos momentos de cambio repentino en el que tu rutina hace un corte brusco, las personas se desorientan, se disregulan los ritmos circadianos, que son muy importantes para el mantenimiento del sistema inmune. Por la noche, con el sueño profundo, es cuando se restaura precisamente la funcionalidad del sistema inmune, y tener una deprivación de sueño es invertir en inmunodepresión, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones nutricionales unidas pues a lo que ya sabemos de consejo de higiene del sueño, de intentar cenar 2 horas antes de ir a dormir, limitar la exposición a la luz, tener una rutina de sueño, lo que a cada uno le venga bien, leer, meditar, un diario, tomarme una infusión caliente, un baño caliente. Lo del baño caliente, todas las noches 20 litros de agua, no sé yo si es muy ecológico, pero bueno, intentar esa rutina de sueño cada día, que poco a poco nos vaya bajando las revoluciones y podamos entrar en verdadero descanso profundo. Una cosa es decir que uno ha dormido y otra cosa es realmente ver cuánto ha sido el tiempo de descanso profundo que has conseguido por la noche. Muy bien. Entonces, si repasamos lo que hemos conversado hasta aquí, tenemos una primera batería, digamos, en relación a lo que puede ser un estado nutricional más óptimo para encontrarnos fuerte, decíamos al principio, ante esta situación. Luego nos ha hablado de una serie de recomendaciones para también estar óptimos, digamos, desde el punto de vista emocional. Si volvemos a intentar prevenir, recuperar infecciones virales del tracto respiratorio y nos centramos en esto, ¿qué más nos podría contar? Con respecto a las infecciones respiratorias, si nos centramos en el contexto actual, es cierto que no tenemos aún mucha evidencia científica, pero porque esto es muy nuevo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que comenzó en diciembre, ¿no? Afortunadamente, en China han hecho unos esfuerzos sobrenaturales para intentar pues aportar la máxima información posible y en cierta manera colaborar con el resto de los países que también están sufriendo la misma situación. Pero lo que sí sabemos es que estas estrategias de optimización nutricional, de nuevo individualizadas, prescritas por un profesional actualizado, es la mejor inversión. Además, sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico vamos a tener una primera fase de infección viral y después vamos a tener una segunda fase hiperinflamatoria. Son dos fases casi antagónicas y perfectamente diferenciadas. Y ahí se pueden hacer intervenciones. Entonces, si vamos por el tema de la infección viral, lo que he comentado anteriormente,
por supuesto, en mayores cantidades y en mayores concentraciones, ¿no? Hay muchos de los activos que se pueden medir. Podemos medir el zinc, podemos medir el selenio, se puede medir la vitamina D3, se puede medir la concentración de vitamina C en sangre, podemos medir la concentración de ácidos grasos en la membrana de eritrocito. Todos esos valores nos van a dar, primero, una medida inicial del estado en el que se encuentra la persona, y eso también nos va a ayudar a lo largo de la evolución a ir viendo no solo cómo nosotros estamos mejorando ese estado, ¿no? Ese estado antiinflamatorio e inmunomodulador de la persona, ¿no? o la capacidad de defensa o la fortaleza que tiene esa persona, sino que también podemos medir cómo de agresivo está siendo el virus o la respuesta del cuerpo al virus, ¿no? Porque va a ser una lucha, ¿no? entre nuestras defensas y la capacidad que tenga el virus de poder actuar con mayor o menor libertad dentro de nuestro organismo. Entonces, para esa fase viral, lo que comentaba anteriormente, que es potencialmente medible, y también la potenciación de la inmunomodulación con activos como con activos como la equinácea, el té verde, que a través de las catequinas puede fortalecer el sistema inmune, los hongos también, el reishi, el sitake. Por supuesto, aumentar la concentración de EPA, porque si sabemos que después de la infección viral, si no la sabemos parar, o porque la persona ha venido en una condición nutricional muy deficitaria y el virus ha hecho con ella lo que ha querido porque estaban las puertas abiertas, pues después de esa infección viral va a venir una respuesta inflamatoria reagudizadísima y desorbitada. Entonces, si cuanto antes empecemos con altas concentraciones de EPA, mejor nos va a ir en la segunda fase, ¿no? Precisamente para esta fase de inflamación, ese es el principal objetivo, modular lo que se produce de esa descarga y de esa tormenta de citoquinas, que son 3 eventos sobre todo. La hiperinflamación en sí, el estado hipercatabólico y después la depleción del pool antioxidante. Nos estamos metiendo en un cuerpo a máxima potencia, revolucionado, con un metabolismo acelerado, ¿no? Entonces, es importante tamponar, en cierta manera, esos desequilibrios que se van a producir por el estado de alto consumo, ¿no? Por un lado, la inflamación, pues nuestros compañeros mágicos eternos EPA-DHA, y por supuesto el uso de la cúrcuma, y para el estado hipercatabólico, pues meter gasolina, porque el consumo va a ser frenético, ¿no? Continuar con la administración de vitaminas, de minerales, de oligoelementos esenciales y por supuesto de aminoácidos. El estado hipercatabólico se va a comer el músculo, se va a comer la proteína del cuerpo, va a buscar de donde no hay, ¿no? Y también para la depresión del pool antioxidante, N-acetilcisteína, que sabemos que puede promover la producción de glutatión, puede diluir además la mucosidad, nos puede dar esa doble finalidad, ese doble beneficio. La quercetina, que va a inhibir la producción de factor de necrosis tumoral alfa, que es una citoquina involucrada en la inflamación sistémica. Y el último producto que también está funcionando muy bien es la melatonina, no solo para el poder antioxidante, sino también por la modulación de la sepsis, que es un estudio que ha salido recientemente del Instituto Internacional de la Melatonina, del grupo del doctor Darío Acuña, que está en Granada. Y es un poco lo que podría añadir a lo que me parece lo básico, ¿no? Como decía, vamos por escalones, ¿no? En función del estado nutricional, en función de la condición a la que nos enfrentemos, y ya pequeños pues detalles precisos que haya que ir perfilando. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Qué otras recomendaciones deberían hacerse en general para el cuidado nutricional de la población general en este contexto en el que estamos viviendo actualmente? Pues, ¿qué más recomendaciones nutricionales podría añadir?
Yo creo que casi las he dicho todas, ¿no? Porque al final esto deriva en la necesidad de invertir en los 4 pilares básicos del estilo de vida saludable, que son el sueño, que son la nutrición, que es el ejercicio y que es el manejo del estrés. Por lo tanto, sueño, lo que comentábamos, todos los precursores de la melatonina, triptófano, serotonina, lo que puede ayudar a bajar las revoluciones y a entrar en un estado de mayor sosiego y calma, glicinato de magnesio, la L-teanina. En relación a la nutrición, volvemos a la base, necesitamos una reserva metabólica lo más repleta posible. El ejercicio físico, no hemos hablado todavía del ejercicio físico. Hay muchas personas que relacionan el ejercicio físico con una disminución del sistema inmune y es al contrario. Estuve en el Congreso de la Sociedad Española de Nutrición y Molecular recientemente en Madrid en marzo y Walter Suárez hablaba de el componente de inmunomodulación que supone el ejercicio físico, ¿no? Y esto derivaba en una vertiente antiinflamatoria. O sea, no solo no es contraproducente, sino que hay que hacer ejercicio físico. Y además, no necesitamos ser atletas para empezar a tener beneficios con el ejercicio físico. Estamos hablando de alcanzar al menos los 10.000 pasos, los 15.000 pasos, que a lo mejor ahora es un poquito complicado si estamos todos encerrados en nuestras casas, pero hay otra forma de dar esos pasos. Siempre hay formas de encontrar la vía para llegar al resultado que queremos hacer, ¿no? Pues puedes poner vídeos de YouTube con ejercicios aeróbicos estáticos, puedes saltar a la comba. Yo me he comprado una comba ahora. Puedes hacer 1000 cosas, ¿no? O sea, hay muchísimas soluciones que se pueden hacer para llegar a ese mínimo de ejercicio que necesitamos para lograr aspirar a los beneficios. Y además, el ejercicio va a atenuar la degradación del sistema inmune que se produce pues fisiológicamente por la edad, ¿no? Sabemos que hay adultos mayores de 55 años que van a mantener un nivel de actividad física en estos mínimos de beneficios y van a tener un sistema inmune casi en la misma calidad que las personas jóvenes. Es conocer un poco más la máquina que tenemos entre manos, que es nuestro organismo, ¿no? Y por añadir en relación al último punto de los 4 pilares básicos, que es la gestión del estrés, algo de lo que no he comentado a lo mejor serían los adaptógenos, como las Wanda, como la rodiola. Son suplementos que ayudan a modular esa respuesta que muchas personas tienen exacerbada de fábrica por las condiciones en las que han vivido, como una respuesta condicionada. A lo mejor han vivido en lugares de una alta emocionalidad expresada, que se llama el término, y son personas más reactivas o más sensibles o más intuitivas o más captadoras de lo que les rodea y eso conlleva también una hiperreactividad de sus mecanismos de respuesta al estrés. En esto ayuda muchísimo los adaptógenos como las Wanda. Funciona muy bien. En mi experiencia, personas que no les funcionaba nada, empezar con dosis más allá de las que suelen recomendar, casi doblar, triplicar la dosis de ashwagandha, suele ayudarles muchísimo a modular esos estados de hiperreactividad externa que padecen. Muy bien, estamos llegando ya al final de la entrevista. ¿Algún conocimiento, experiencia de su práctica habitual que pudiéramos extrapolar, que no hayamos dicho aún? Hemos abordado, creo, ya todos los puntos, pero quizás alguna experiencia concreta que crea que pueda ser de especial interés o ayuda en esta circunstancia. Pues tal vez añadir el mantener una actitud dentro de la situación lo más positiva posible, desde lo que está en el control de uno, que es más de lo que creemos, porque al final lo más importante y que está en nuestra mano es hacia dónde yo enfoco mi atención, ¿no? En la medida en que yo me convierto en dueño de mí mismo, tomo las riendas de mi atención y la empiezo a dirigir hacia lo que me va a suponer
pues un provecho, no un provecho de aprovecharme, sino un provecho de beneficio, de crecimiento y de realización, pues invertir en ese sentido, ¿no? Invertir en agradecimiento cada día, ¿no? Es una de las mejores estrategias que se pueden tener con la ansiedad. También en este regalo del tiempo que nos ha venido de repente, pues tal vez aprovechar para iniciarse en alguna práctica de meditación, de mindfulness, ejercicios de respiración diafragmática profunda. La técnica de Jacobson va muy bien. Sobre todo aprovechar, ¿no? Aprovechar para cultivar hábitos y para empezar estrategias de optimización de la salud que a lo mejor con el ritmo de vida que llevamos pues no da mucho tiempo, ¿no? Y tal vez, ¿por qué no? El ir eliminando aquello que ahora que estamos como en necesidades básicas, pues nos vamos dando cuenta que a lo mejor no era tan importante y que suponía un desgaste en exceso sin necesidad, ¿no? Muy bien. Y doctora, ¿cuál sería su mensaje final en esta entrevista? Pues me voy a repetir, pero voy a volver a decir que creo que para muchas personas este tiempo de confinamiento pues ha supuesto una oportunidad para eso, ¿no? Para comenzar con ese cuidado de la salud, que lo tenían procrastinado y que en realidad hay que tenerlo como una prioridad, porque además la crisis así nos lo ha manifestado, nos ha puesto la realidad como un espejo delante nuestra, y esto es como una cuenta bancaria. No es lo mismo que el imprevisto te pille en superávit que en números rojos. Entonces, ni la respuesta de tu organismo va a ser igual, tampoco las consecuencias van a ser las mismas. Entonces yo animo muchísimo a seguir con esa incorporación de los hábitos nutricionales, sobre todo, del estilo de vida y que inviertan en optimizar la reserva metabólica, sobre todo, ¿no? Porque va a reforzar su resiliencia fisiológica y esto es la base, como se está viendo en los últimos artículos, para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y no hay que dejarlo, hay que empezar cuanto antes y no hay que esperar al deterioro o a una enfermedad, porque además sabemos que a partir de los 35 años comienza la curva de descenso metabólico, comienza la curva de descenso hormonal y está en nosotros el comenzar un proceso de envejecimiento saludable, que nos reporte una funcionalidad, que nos reporte una calidad de vida por muchos años, ¿no? Esto hay que entender que es nuestra responsabilidad y podría concluir con esto, ¿no? Que hay que invertir en uno mismo, en optimizar la salud de un modo proactivo y sobre todo disfrutar mucho del camino, acompañarse de las personas que uno quiere, porque tener el corazón relleno también es salud. Doctora Martín, muchas gracias por esta magnífica intervención y esperamos contar con usted en próximas ocasiones. Muchas gracias. Por supuesto, encantada, encantada. Muchísimas gracias.